Saludos, les habla el pastor José Juarbe de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Vista Azul en Arecibo, Puerto Rico. En esta noche traigo ante la consideración de usted un estudio bíblico sobre la condición del hombre después de que el pecado alcanzó a toda la raza humana. Veamos cuál es su condición. En primer lugar, tenemos que decir que el hombre, en su actual condición sin Dios, está muerto espiritualmente. Por eso, Pablo les dice a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, lo siguiente: y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Observe que antes de su conversión, los efesios estaban alejados de Dios. Más adelante, en Efesios 4:18, Pablo dice que los que no tienen a Cristo tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En otras palabras, nuestros pecados nos separan de Dios, de manera que es imposible que un pecador tenga comunión con Dios estando separado de Él. Necesita, por tanto, a Jesucristo con urgencia. De lo contrario, por más que sea un simpatizante del Evangelio, no podrá alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque para ser salvo hay que tener al Hijo. El apóstol Juan dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, según 1 Juan capítulo 5 y versículo 12. Así que si usted vive actualmente en una condición de pecado o de muerte espiritual, separado de Dios, corra y acepte a Cristo como su Señor y Salvador. En segundo lugar, los que viven sin Cristo viven según la carne, y estas personas no pueden en esa condición agradar a Dios porque viven en enemistad contra Él. Esto lo encontramos en Romanos 8:8 y Efesios 2:3. No importa qué buenas obras ni sacrificios realicen, si viven según la carne, o para entenderlo mejor, si están en pecado, no pueden agradar a Dios. Solo aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero los que viven sin Cristo no tienen el Espíritu, así que no son salvos. Tercero, los que viven sin Cristo están condenados. El apóstol Juan expresa esta verdad en el capítulo 3 del versículo 18 del Evangelio según San Juan. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si leemos bien el versículo y lo tratamos de entender, este versículo dice claramente que solamente son salvos aquellos que creen en Él, en Jesucristo. Esa salvación se obtiene en el instante que la persona acepta a Cristo como su Salvador personal. De lo contrario, ya ha sido condenada. En cuarto lugar, los que viven sin Cristo son hijos del diablo. Y esto tengo que reconocer que suena duro, pero es lo que Jesucristo dijo a los discípulos. Miren la lectura, o miren este texto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer? Juan 8, 44. En 1 Juan, capítulo 3, versículos 10, el apóstol Juan dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. De manera que según hay hijos de Dios, también existen los hijos del diablo, porque no todos son hijos de Dios. En quinto lugar, los que no tienen a Cristo no pueden aceptar ni entender las cosas que son del Espíritu de Dios, según 1 Corintios 2:14. Así dice el apóstol Pablo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Podemos ver aquí que el hombre natural, aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón, no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. A veces, hablando con las personas que no conocen a Cristo, se molestan porque no quieren aceptar lo que dice la Biblia. Pero yo los entiendo porque no tienen el Espíritu de Dios, y tiene que ser así. En sexto lugar, en la actual condición del hombre que vive sin Dios, sus pensamientos son malos, es lo que dice la palabra. En el libro de Génesis, en el capítulo 6 y versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto era así en los tiempos de Noé, y hoy continúa siendo así. Y si queremos un cuadro más certero de la condición del hombre, en Romanos 3 lo encontramos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Como está escrito: no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Nada, señores, ha cambiado hoy desde los tiempos de Noé. Y aquel que trate de acusar a Dios por lo que está ocurriendo en estos días, que lea entonces, como hemos leído, Romanos 3, porque el único malo aquí es el hombre por haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. Que no se escondan muchos detrás de las excusas para culpar a Dios. El único culpable de lo que está ocurriendo en este mundo y de lo que ha ocurrido a través de toda su historia es el hombre, no es Dios. En noveno lugar, el hombre sin Jesucristo pertenece al reino de las tinieblas. Colosenses 1:13 lo dice. Esta era precisamente la condición de los efesios y de los colosenses, según el apóstol Pablo. Él dice en su palabra: porque en otro tiempo
erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8. Así como hijos de Dios y andando como hijos de luz es como debemos andar nosotros los cristianos. Y nos dice la palabra de Dios en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora pregunto, ¿ve usted, querido amigo, cuál era la condición del hombre antes de ser salvo por Jesucristo? Esa es la condición del hombre perdido, alejado de Dios. El hombre sin Cristo o el hombre con Cristo está en la voluntad de Él, pero el hombre sin Cristo está en tinieblas, y esa es la realidad de lo que enseña la palabra de Dios. De manera que el hombre que no ha conocido a Jesucristo está lejos de Dios, no es salvo y por lo tanto necesita arrepentirse y creer en Él como su Señor y Salvador. Y esa es la condición del hombre sin Dios. Esos 9 puntos que hemos presentado aquí son los que están en la palabra de Dios. Hay que buscar a Dios porque Él es el único que puede darnos a nosotros salvación y vida eterna. Oremos. Señor, queremos agradecerte en esta tarde por el estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendiga a todos aquellos que la han escuchado y queremos, oh Dios, que haga impacto en sus corazones y que ellos reconozcan que no se puede vivir la vida sin Dios. En tus manos, Señor, nos ponemos. En el nombre de Jesús. Amén. Lejos me fui, de mi casa lejos huí, con todo y sin nada, ni siquiera tu presencia en mí. Días viví, 1000 amores lejos de ti, el sol me alumbraba, pero el cielo empezó a oscurecerse. Sentí tu voz en la tormenta, de pronto todo iba mejor. Sentí tu voz en la tormenta, y cuando quise rendirme, tu voz me llamaba. Y cuando no tuve fuerzas, tu mano me dabas. Hoy vuelvo a la vida, mi Padre, a mi hogar, de vuelta a la casa. Lejos me fui, de mi casa lejos huí, con todo y sin nada, ni siquiera tu presencia en mí.
Sentí tu voz en la tormenta, de pronto todo iba mejor. Sentí tu voz en la tormenta,